Bueno, pues para empezar a explicar el atributo, lo primero que hay que tener claro es que básicamente vamos a encontrar dos tipos de predicados. Cuando tengamos los verbos ser, estar o parecer, vamos a tener lo que se denomina un predicado nominal. Estos verbos se llaman verbos copulativos. ¿Por qué? Porque son verbos que actúan como una cópula. ¿Qué quiere decir esto? Como una unión entre el sujeto y el atributo. Prácticamente no tienen significado. Por ejemplo, si vemos la primera frase, Patricia es muy guapa, tenemos un verbo copulativo que es el verbo ser, es, y entonces tendríamos un predicado nominal. ¿Por qué lo llamamos predicado nominal? Pues porque el verbo en realidad eh, apenas tiene peso, apenas tiene significado. Básicamente sirve para unir Patricia, el sujeto, con muy guapa. O sea, se está predicando de Patricia que es muy guapa. Y ya está. Se está diciendo eso de ella. Se le está atribuyendo a Patricia la cualidad de ser muy guapa. Entonces el verbo en realidad no importa mucho. De hecho, si lo quitáramos y dijéramos Patricia, muy guapa, se entiende perfectamente. El verbo está actuando únicamente de cópulo. Si vemos en la siguiente frase Juan está cansado, pues pasa un poco lo mismo. En este caso tenemos otro verbo copulativo, que es el verbo estar, y entonces teníamos el sujeto Juan y el predicado nominal está cansado, porque ya hemos dicho que con los verbos copulativos tenemos un predicado nominal. Pasa otra vez lo mismo. El verbo estar actúa de cópula que une el sujeto Juan con el atributo cansado. Y en realidad estar apenas tiene significado. Lo que hacemos es decir Juan cansado. Y digamos que esas dos cosas las une el verbo estar. Sin embargo, si vemos la última frase, ellos cantaron una canción. En este caso no tenemos un predicado nominal, tenemos un predicado verbal. ¿Por qué? Porque tenemos un verbo predicativo. ¿Qué quiere decir eso? Pues un verbo que no es ni el verbo ser, estar o parecer, y que es un verbo que tiene significado pleno. ¿Qué quiere decir? Que tiene un significado con peso. Me explico. Si nosotros dejáramos solo ellos y una canción, pues es que no entenderíamos qué ocurre a menos que pongamos el verbo, porque puede ser ellos cantaron una canción, ellos compusieron una canción, ellos escucharon una canción, puede pasar muchas cosas. En cambio, en las frases de arriba hemos visto Patricia, muy guapa, Juan, cansado. Se entiende perfectamente lo que está pasando. En cambio aquí, ellos, una canción, pues no sabemos lo que ha pasado, si es que la han cantado, la han escuchado, la han compuesto, la han arreglado, o lo que fuera, o criticaron una canción o lo que sea. Entonces en este caso tenemos un predicado verbal porque tenemos un verbo pleno, un verbo con un significado importante, que hace algo más que ser una unión ahí como hacen los verbos copulativos. Entonces, ¿qué es el atributo? Pues cuando tenemos un verbo copulativo como ser, estar o parecer, pues vamos a ver que actúa, como hemos dicho, como cópula unión entre el sujeto y el atributo. Y es un verbo, pues lo que hemos dicho, sin apenas contenido significativo. Entonces, en esta frase, Juan es un chico estupendo, tenemos el sujeto Juan, tendríamos el predicado nominal es un chico estupendo porque tenemos un verbo copulativo, y el sintagma nominal, un chico estupendo, sería el atributo, porque sería lo que se atribuye al sujeto, el hecho de ser un chico estupendo. ¿Qué cosas pueden funcionar como atributo? Pues vamos a ver que básicamente cualquier tipo de sintagma o una oración. Puede ser un sintagma nominal de atributo, como en la frase Ana es mi hermana, tenemos el sujeto Ana, el predicado nominal es mi hermana y el atributo sería el sintagma nominal mi hermana. En la siguiente frase, pues el atributo lo va a hacer un sintagma adjetival. Tendríamos el sujeto Ana, el predicado nominal parece muy cansada y el atributo sería el sintagma adjetival muy cansada. También puede ser un sintagma preposicional, como en la siguiente frase, Ana sería sujeto, es de Salamanca, predicado nominal, y el atributo sería el sintagma preposicional de Salamanca.
También un sintagma adverbial, en la siguiente frase veríamos que el atributo sería el sintagma adverbial muy bien. En el predicado nominal está muy bien. O incluso puede hacer la función de atributo una oración, como en Juan es el que necesitamos. Pues el atributo sería el que necesitamos, porque teníamos un predicado nominal con el verbo ser. Y esta. Tenemos que tener en cuenta que en la nueva gramática española ha aparecido un concepto que es el atributo locativo. ¿Qué significa el atributo locativo? Pues algo muy sencillo, cuando los verbos ser o estar indican un lugar. Por ejemplo, la conferencia fue en el salón de actos. En este caso, el verbo ser no indica que alguien sea nada, sino que un hecho tiene lugar en un sitio. Entonces, en el salón de actos, el sintagma preposicional del salón de actos sería el atributo locativo. Lo mismo ocurre si digo Leganés está allí. Pues en este caso sería lo mismo. Tendríamos un atributo locativo que sería el sintagma adverbial allí. Y en este caso lo que pasa es que el predicado nominal, que sería está allí, pues sería con el verbo estar en vez de con el verbo ser. Y luego hay que tener mucho cuidado, no confundir el verbo parecer, que es un verbo copulativo, como mi abuela parece enfadada, con el verbo parecerse, que indica tener parecido. Entonces, si tenemos una frase como Antonio se parece a su padre, hay que tener mucho cuidado porque en este caso no tenemos un predicado nominal, no es el verbo parecer, sino parecerse, con lo cual tendríamos un predicado verbal y no habría atributo. El sintagma preposicional a su padre sería un complemento de resumen, o sea que cuidado con confundir el verbo parecer con el verbo parecerse. Y luego vamos a ver que hay una serie de verbos que se denominan semicopulativos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son unos verbos que unas veces pueden funcionar como un verbo pleno y van a funcionar como un verbo predicativo cuando van a guardar su significado y entonces no va a haber atributo. Pero otras veces pueden funcionar como un verbo copulativo cuando nos van a indicar un cambio de estado, como por ejemplo ponerse o volverse, o cuando van a indicar el mantenimiento de una situación o una actitud ante una situación. Vamos a ver ejemplos que se ven mejor. Por ejemplo, vamos a ver el verbo ponerse en la primera fila. Ana se puso el abrigo, frente a Ana se puso colorada. En la primera frase, Ana se puso el abrigo, tenemos un uso predicativo del verbo ponerse. ¿Por qué ponerse significa vestir? Entonces, el verbo conserva su significado y el sintagma nominal del abrigo sería un complemento directo. Ana se lo puso. En cambio, en la frase Ana se puso colorado, el verbo ponerse, colorada, perdón, indica un cambio de estado, que Ana antes no estaba colorada y ahora ha sufrido un cambio de estado y está colorada. Entonces, en este caso, el verbo ponerse funciona como copulativo. Entonces, colorada sería el atributo. Porque sería algo parecido, Ana estaba colorada. Lo que pasa es que se ha producido un cambio de estado. La siguiente frase. Mi hermana se volvió a su pueblo frente a mi hermana se volvió loca. En la primera frase, mi hermana se volvió a su pueblo. El verbo volverse conserva el significado pleno, que es el significado de movimiento, de que salió de un sitio y luego regresó al mismo sitio. Entonces, en este caso va a funcionar como un verbo predicativo y vamos a tener que el sintagma preposicional a su pueblo va a ser complemento circunstancial del lugar porque contesta a la pregunta ¿dónde? ¿Dónde se volvió mi hermana? A su pueblo. En cambio, en mi hermana se volvió loca, el verbo volverse aquí indica un cambio de estado, pues que mi hermana antes estaba cuerda y de pronto ha cambiado y se ha puesto loca. Igual que antes la frase anterior estaba pálida y luego se puso colorada, pues aquí estaba sana o cuerda y se volvió loca. Entonces, en este caso se ha producido un cambio de estado y el verbo volverse funciona como copulativo. Entonces, loca sería un atributo. Y lo mismo ocurre con el último ejemplo, que es el verbo andar. La frase, él anda muy deprisa, frente a él anda muy preocupado. En la primera frase, el verbo andar conserva su significado pleno de movimiento de una persona que camina. Entonces,
funciona como un verbo predicativo. No vamos a tener un predicado nominal, vamos a tener un sintagma verbal, predicado verbal, y el sintagma adverbial muy deprisa va a ser un complemento circunstancial de modo. Sin embargo, en la frase él anda muy preocupado, pues en este caso el verbo andar no significa que alguien camine, sino que hay una situación, en este caso de preocupación, que se mantiene. Entonces, quiere decir que él está preocupado y que esa preocupación dura. Entonces, como habla del estado de alguien, en este caso un estado que se mantiene, pues el verbo andar funciona como copulativo y entonces el sintagma adjetival muy preocupado pues va a ser un atributo. ¿Cómo reconocemos el atributo? Pues primero tenemos que ver que aparecen o los verbos copulativos ser, estar o parecer o alguno de estos verbos que hemos visto semicopulativos pero que estén funcionando de manera vaciada de significado, o sea, que indiquen, por lo que hemos dicho, un cambio de estado, el mantenimiento de una situación o una actitud. ¿Qué vamos a ver? Pues que el atributo se puede sustituir por el pronombre lo. Por ejemplo, Ana es abogada, pues tenemos el verbo ser, es, entonces vamos a hacer un predicado nominal y vamos a ver que abogada, que es el atributo, lo puedo cambiar por lo. Y puedo decir, Ana es abogada, Ana lo es. Una característica de atributos que no se puede eliminar porque la frase no tiene sentido, o sea, gramatical. Si digo Ana parece muy cansada, el atributo que sería el sintagma adjetival muy cansada, pues no lo puedo eliminar porque la frase Ana parece, pues no tiene sentido esa gramática. Y luego podemos tener en cuenta que si el atributo es un sintagma adjetival o nominal, pues va a concordar el género y número con el sujeto. Por ejemplo, Elena es abogada, pues como Elena es un sustantivo femenino y al ser una persona singular, pues tengo que poner abogada, lo mismo, en femenino y singular. Y si pongo Juan y Luis son abogados, pues como el sujeto sería Juan y Luis, entonces es masculino y es plural porque son dos hombres, pues tengo que poner el atributo lo mismo, en masculino y plural. Bueno, pues eso es.